noches, hermanos. Me es un gusto saludarles a los que están en línea esta noche, conectados con nosotros. Hay unas 40 conexiones esta noche y aquí en nuestro auditorio tenemos aquí a nuestros hermanos. Vamos a orar a Dios y la idea de lo que vamos a hacer esta noche es ampliar o recalcar el mensaje que hablamos el día domingo. El día domingo hablamos acerca de las evidencias de la salvación de una persona, lo que la gente tiene que ver en nosotros para ser salvos, o lo que nosotros tenemos que tener, sobre lo que nosotros tenemos que examinarnos a nosotros mismos para nuestra salvación. Y esta noche quiero que hablemos acerca de nuestra salvación, así que quiero pedirle que oremos y vamos a pedir al Señor que nos ayude, nos bendiga. Padre, gracias te damos esta noche por tu misericordia. Gracias por ser fiel. Has sido bueno, has sido maravilloso. Gracias, Señor. Quiero, Señor, orar por los hermanos que están enfermos, que están con este virus. Oro por Jafet, oro por la hermana Blanca, por su esposo. Y oramos por todos aquellos que están en sus casas con síntomas de enfermedad y cualquier otra enfermedad. Oro por los hermanos que están sin trabajo, en sus necesidades, pasando problemas emocionales, quizás con sus hijos, en su matrimonio. Oro, Señor, ayúdanos mientras pasamos este tiempo. Tú sabes que somos peregrinos en la tierra. Ayúdanos, Señor, te lo suplicamos, Padre Celestial. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Y esta noche, Señor, danos luz de tus palabras. Afirma nuestro corazón para creer y para mantenernos fieles y firmes en las Escrituras. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el domingo hablamos de un texto que el apóstol Pablo dice que nos tenemos que examinar a nosotros mismos si estamos en la fe, que tenemos que probarnos a nosotros mismos. Esto es porque usted sabe, el tiempo, las circunstancias, las cosas a veces tienden a enfriar nuestro amor y tienden a llevarnos, a alejarnos, llevarnos lejos de Dios. Y entonces, ¿cuál es la idea de esto que hablamos? Que usted fortalezca su fe, que usted mantenga sus principios en alto, que su vida cristiana sea una vida consagrada para Dios. Esa es la idea. Y esta noche vamos a hablar acerca de cuidando la salvación. Esto es, cuando hablamos de salvación, estamos hablando del perdón de nuestros pecados. La salvación es integral, es el perdón de nuestros pecados. La salvación es mi arrepentimiento personal. La salvación es la muerte de Cristo por mí. La salvación es el que yo acepte a Cristo como mi Salvador. La salvación es la perseverancia mía como cristiano en la salvación, en la obediencia a Dios. No obedezco para salvarme, sino que obedezco como resultado del cambio de mi naturaleza, porque soy salvo. Y entonces la salvación es un conjunto de cosas que cada uno de nosotros tenemos, pero además de eso, la salvación es la esperanza a la que Dios nos llamó. Porque en alguna parte de la Biblia dice que en esperanza fuimos salvos. Esto es, todavía no tenemos nuestra salvación, caminamos en esperanza, fuimos salvos en esperanza. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que perseverar en fe. Acuérdese que la Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Es decir, si usted tiene fe en que es salvo, lo que hace viva su fe entonces es su caminar con Dios. Es eso lo que muestra que usted es salvo. Entonces, cuando se habla de la esperanza que nosotros tenemos en la salvación, es que un día seremos como Él. Él ha prometido que un día Dios enjugará las lágrimas de todos nosotros y no habrá más llanto, ni dolor, ni clamor, porque todas las primeras cosas pasaron.
Un día seremos como Él, estaremos con Él. Seremos como cuando Dios creó a Adán y Eva antes del pecado, y estaremos con Él. Y esa esperanza de la inmortalidad, esa esperanza de la vida eterna, esa es parte también de nuestra salvación. Entonces la Biblia dice que en esperanza usted y yo fuimos salvos. Ese fuimos es en pasado, pero es en esperanza. ¿Y cuándo se va a cumplir eso? Cuando usted muera, cuando yo muera, o si Él viene por nosotros. Entonces se cerrarán todas las cosas. Y la Biblia dice que no habrá más misterios, porque le veremos tal como Él es y estaremos con Él para siempre. Ahora, esa esperanza es la que nos tiene a nosotros caminando en el Evangelio. Pero el apóstol Pablo dice, o si quiere mejor, el escritor del libro de los Hebreos dice, capítulo 2, versículo 1. Mire lo que dice, vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 4. Dice así: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Quisiera que comentáramos estos textos y que el Señor nos dé luz sobre esto y afirme nuestros corazones en su palabra. En primer lugar, hablamos sintetizamos el término salvación en nosotros. Pero quiero que miremos lo que el apóstol, el escritor del libro de los Hebreos dice. Él dice que la salvación nos fue anunciada primeramente por el Señor. Ahora, quien vino a anunciar la salvación del alma, en primer lugar fue el Señor Jesucristo. Él vino a predicar diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él vino a decir: el reino de los cielos está entre ustedes. Él vino a decir que no ha llamado a justos al arrepentimiento, sino a pecadores. Él vino a decir que los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Él fue el quien vino a decir que Él moriría por nuestros pecados. Él fue el que anunció la inmortalidad. La Biblia dice primeramente por el Señor. Y dice que además de eso, porque ustedes saben que antiguamente, antes de venir el Señor Jesucristo, no se hablaba de una salvación, del alcance de la salvación que es universal. No había entrada de los gentiles hacia la salvación del alma, sino que era exclusivamente de los judíos. Dios era la propiedad de los judíos. De resto, nosotros éramos considerados paganos. La gente de otros pueblos tenían sus dioses, pero Dios estaba en el seno de la nación de Israel. Pero cuando Jesús nuestro Señor vino para revelar a los hombres el amor de Dios, que es universal, y que todos nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza, no importa si fuéramos o judíos o griegos o asirios o árabes, Dios nos hizo a todos a su semejanza. Pero ¿quién vino a hacer eso? Jesús nuestro Señor. Él vino, como dice la Biblia, a quitar la pared intermedia de separación que había entre nosotros y Dios, entre los judíos y nosotros, para formar de los pueblos, de los dos pueblos, judíos y nosotros, un solo pueblo. Ahora, Jesús nuestro Señor, Él en primer lugar empezó a revelar el asunto de la salvación, el misterio, dice la Biblia, que había estado oculto por los siglos de los siglos, que nosotros, usted y yo, somos coherederos de Dios, y que en Cristo usted y yo somos considerados hijos del creyente Abraham, y somos considerados el Israel de Dios. ¿Cómo les parece? En Cristo, en Él. Entonces, cuando Él anunció eso, Él está hablando de la salvación del alma. Pero luego dice
que esa salvación nos fue confirmada por los que oyeron. Es decir, los apóstoles y toda la iglesia que escuchó eso, que empezó a creer ese mensaje, empezó ellos mismos a confirmar que era así. Pero el versículo 4 dice que Dios mismo, Dios Padre, testificó juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Qué es eso? Que la salvación no es un asunto humano, sino que Dios mismo testificó juntamente con los apóstoles y yo me atrevo a decir que juntamente también con nosotros. Porque cuando hemos predicado el Evangelio, Dios ha hecho milagros en algunas partes para que la gente crea. Y mire, dice que Dios Padre, juntamente con ellos, con los que nos confirmaron la salvación, testificó haciendo señales y prodigios, sanando a un enfermo, dándole la vista a un ciego, resucitando a un muerto, haciendo milagros de toda índole. Ahora, pero Dios ha hecho eso también en nuestro tiempo. Por eso nosotros no somos cesacionistas, porque hemos visto a nosotros, a Dios obrar en este tiempo para que algunas personas crean. Es eso lo que Dios ha hecho, porque es Dios quien testifica con nosotros en el corazón del ser humano, haciendo un milagro de sanidad. Pero además dice la Biblia, y que con repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Así que el Evangelio entonces es Dios con nosotros. Es lo que dice aquí el versículo 3 y el versículo 4 de Hebreos capítulo 2. Pero quiero que nos fijemos en esto. Este capítulo 2 comienza diciendo: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Y voy a tratar de explicar este por tanto, porque este texto viene de atrás del otro. Y estaba mirando el capítulo anterior de donde viene este texto, y estoy mirando que aquí dice que Dios había hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Así que Dios, antes de venir Jesús, habló de muchas maneras y habló a nuestros primeros padres por los profetas. Pero dice la Biblia que en estos tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y entonces, después que habla eso, y después que muestra que Jesucristo es mayor que los ángeles, y después que muestra que Jesucristo es mayor que todo lo que había en el Antiguo Testamento, entonces dice: por tanto, es necesario que atendamos a las cosas que hemos oído. Ahora estamos hablando de no descuidar la salvación. Así que hay algunos verbos aquí que tenemos que notar, o algunas palabras que tenemos que notar. Una de ellas es atender. Y dice: es necesario que con más diligencia atendamos. Ahora, una de las cosas para que usted no descuide su salvación es que usted tiene que ser diligente en atender el asunto de su salvación. Y la Biblia dice: no sea que nos deslicemos. Ahora, la otra palabra que hay que notar aquí es deslizarse. Entonces vamos a ir despacio. Primero, usted debe atender con diligencia con respecto a la salvación de su alma. ¿Cómo es que usted tiene que caminar? Atender significa poner atención, abrir los oídos, estar atento a lo que se dice. Ahora, ¿por qué razón? Porque a nosotros la salvación no nos llegó por mano de ángeles. Ni siquiera en la idea del libro de los Hebreos, ni siquiera nosotros estuvimos en el monte Sinaí, donde la gente escuchaba una voz y recibió las tablas de la ley y escuchó una voz. Y ellos temían la voz y había una nube. Y ellos recibieron la ley y temían, porque el que tocara el monte era apedreado. No podían tocar el monte de la misma gloria de Dios. Eso en la ley. Pero nosotros no recibimos la ley. Usted y yo recibimos la salvación del alma por mano, no de ángeles tampoco, sino de nuestro Señor Jesucristo.
Lo que pasa es que a veces quisiéramos que la salvación nos hubiese llegado con fuegos y cosas así para poder creer. Y a veces no creemos la sencillez del Evangelio que nos vino en Jesús. Acuérdese que la Biblia dice que Jesús es varón de dolores, experimentado en quebranto, y que nosotros no le conocimos, fue menospreciado y no lo estimamos. Así que cuando Jesús llegó, era una cosa insignificante para los hombres, pero ahí estaba la voluntad de Dios en nosotros. Entonces usted tiene que atender, escúcheme, mi hermano y mi hermana, necesitamos atender el asunto de nuestra salvación. Pero en segundo lugar hay otra palabra que notar aquí que dice que no sea que nos deslicemos. Si no atendemos, si usted deja de atender y de perseverar, por eso hay cosas de las que hablamos el domingo que son evidencias de la salvación, que es, por ejemplo, usted tiene que estar pegado a la oración, usted tiene que estar pegado a la palabra de Dios, usted tiene que estar en comunión con Dios constantemente. ¿Por qué razón? Porque usted tiene que atender con diligencia, no sea que se deslice. Mire, si usted descuida cosas sencillas en cuanto a su salvación, hay muchos que se deslizan, y la palabra deslizarse significa moverse, caerse, deslizarse. Y mire, muchas personas se han deslizado de la salvación porque dejaron de atender con diligencia lo que Dios ha dicho, y el temor de Dios y de la salvación. Mire que aquí la Biblia dice que ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? O sea, la salvación para usted y yo es grande y no la podemos nosotros descuidar. Y dice, ¿cómo escaparemos? Pero mire, dice acá, no sea que nos deslicemos. Así que usted y yo tenemos que poner atención, perseverar en las palabras de Dios, en las oraciones. Señor, guárdame, no quiero moverme, no quiero deslizarme del lugar donde Dios me puso. Ahora, la razón de esto es, Pablo dice lo que yo les dije antes, y perdón, es que no se sabe quién escribió Hebreos y yo digo que Pablo, pero dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, es decir, lo que los ángeles dijeron fue firme, y toda desobediencia o toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, es decir, recibió el castigo. Entonces dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos? Ahora, esa palabra descuidar significa no poner atención. Si usted descuida su salvación, mire, no estoy diciendo que usted pierda su salvación, sino que usted descuida su salvación. Es decir, usted deja que el pecado se enseñoree de su vida. Usted deja que la pereza lo arrope. Usted deja de poner atención. Y usted deja. Entonces, ¿qué pasa con eso? Usted está descuidando la salvación tan grande. O sea, usted está perdiéndole el valor a lo que Dios hizo por usted. Mire, usted no puede descuidar su salvación, ninguno de nosotros. Y sabe, yo creo, mis hermanos, que Pablo decía, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en dura servidumbre. Y yo creo que usted y yo podemos someter la carne a la obediencia a Dios si aprendemos a sacar tiempos de ayuno y de oración. Mire, la victoria está con nosotros. Mi vida puede estar sobre el pecado. Como les dije el domingo, yo no tengo que ser esclavo de nada, porque si yo soy esclavo del pecado, entonces yo dejo de ser esclavo de Cristo. Usted es esclavo del pecado o de Cristo. Pero si yo vivo mi vida en el pecado, en mis sentimientos, y soy esclavo de mis sentimientos o de mis pensamientos o de mi lujuria, entonces yo me caigo de la gracia. Es lo que dice aquí la Biblia, me deslizo de la gracia, me muevo de la gracia. Entonces mi hermano y mi hermana, usted y yo no podemos descuidar, escúcheme, descuidar la salvación. Que si la descuidamos, entonces ¿dónde vamos a aparecer? Descuidar la salvación es una negación de la fe. Si usted cree que Jesús murió por sus pecados, y usted cree que sus pecados han sido perdonados, y usted cree que es salvo,
es decir, todas las promesas de Dios en usted, su fe viva lo hace caminar con Dios. Si no, no. Mire, la iglesia no es ser religioso. Vengo a la iglesia y soy religioso y ya. No. Es un caminar con Dios, es un caminar constante. Entonces usted no puede descuidar su salvación. Además, mire lo que dice la Biblia aquí, dice, ¿cómo escaparemos nosotros? Y el libro de los Hebreos es el libro que dice que es imposible que los que una vez fueron iluminados, ahora escuche, no dice que fueron salvos sino iluminados, y gustaron del don celestial y de la buena palabra y recayeron. ¿Qué quiere decir ese recayeron? Que volvieron a sus pecados antiguos, que perseveraron en sus pecados y se les olvidó la gracia. Dice la Biblia, es imposible que estos sean otra vez restaurados. ¿Sabe por qué? Porque si ellos recaen, ellos exponen a Cristo al vituperio, y Cristo no fue sacrificado sino crucificado, sino solo una vez, y nadie puede volver a crucificar a Cristo otra vez. Así que si yo descuido mi salvación, yo niego mi fe, yo niego el sacrificio de Cristo. Yo estoy diciendo con mis hechos que yo no creo en lo que Jesús hizo por mí. Entonces yo, en mi fe, el resultado de mi fe es que yo cuide mi salvación. Porque la Biblia dice, ¿cómo escaparemos nosotros? Si en el Antiguo Testamento la gente no escapó cuando hizo las cosas mal y recibió justa retribución, entonces dice la Biblia, ¿cómo escaparemos nosotros? ¿De qué forma? Si pisotearíamos al mismo Hijo de Dios. Así que usted y yo tenemos que entender el valor de la salvación, en primer lugar, para entender que Dios nos dio a nosotros un regalo, el cual no podemos descuidar. Y no porque sea regalo es menos valioso. Acuérdese que la Biblia dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Así que cuando Dios regaló a usted la salvación, a Dios Padre le costó todo. Puede ser que a mí no me haya costado nada, pero cuando fui perdonado de mis pecados y cuando Dios quitó la carga que había en mí del temor y del castigo, yo entendí el valor de Jesús y de la salvación de mi alma, de tal manera que tengo un tesoro en mi corazón. Tengo un tesoro, como dice Pablo, en vasos de barro. Entonces yo por eso, como dijo Pablo, golpeo mi cuerpo y lo pongo en dura servidumbre, no sea que yo mismo venga a ser eliminado. Mi hermano y mi hermana, necesitamos en estos textos, versículo 1 al 4 del libro de los Hebreos, necesitamos usted y yo permanecer en la gracia, cuidando nuestra salvación, dando fruto. Acuérdense el Salmo 1. Salmo 1 dice que el árbol que da fruto es aquel que está plantado junto a corrientes de aguas, porque toma del agua y se mantiene verde, no importa el clima, no importa el tiempo. Dará su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y dice que así somos nosotros si estamos plantados en la palabra de Dios, perseverando en la gracia, para que nosotros no nos deslicemos y no nos caigamos de la gracia. Amén, hermanos. Sería muy triste. Hay un texto en el libro de Juan que dice: hijitos, permaneced en Él, para que cuando Él se manifieste, dice, no salgáis avergonzados de su presencia. Ese texto en Juan que dice, hijitos, permaneced en Él, significa su perseverancia, significa su permanencia, su obediencia, su lucha diaria. Acuérdese, cada día tenemos una lucha. Ese permanecer en Él significa su lucha diaria, a fin de usted apropiarse de Cristo cada día, cada día. Pero dice Juan,
para que no nos avergoncemos cuando Él venga. Porque ¿qué puede pasar? Sería muy triste que nosotros, por descuido de nuestra salvación, nos deslicemos y Él venga y no nos encuentre tal como Él quisiera encontrarnos, o que perdamos nuestra esperanza. Mire, existen varios textos en la Biblia que enseñan. Por ejemplo, hay un texto en el libro de los Hebreos mismos que dice que nosotros tenemos que permanecer, que nosotros no somos de los que retroceden para perdición, y que dice que Dios no es injusto para olvidar nuestra obra, y que no sea que habiendo nosotros luchado y sufrido por el evangelio y habiendo hecho cosas, después no terminemos la carrera para recibir el premio. Así que mi oración es que usted y yo podamos permanecer fieles y firmes hasta que Él venga. No importa los tiempos, ¿sabe? Déjeme decir esto: la iglesia va a pasar por diferentes clases de tiempos. Tiempos de pecado, tiempos de divisiones, va a pasar por tiempos de estos tiempos de una pandemia, de escasez económica, de confusión espiritual, de un vaya para acá y vaya para acá, y de un movimiento. Pero si usted está en Cristo, si usted tiene comunión con Dios, entonces usted perseverará y permanecerá hasta el fin. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Amén. Póngase de pies, por favor, póngase en pie y vamos a orar a Dios. Y que Dios nos ayude a mantener nuestra salvación, nuestra vida cristiana en orden, en ánimo. Acuérdense que la Biblia dice que no podemos perder nuestro primer amor. No lo podemos perder, sino que tenemos que mantenernos en el fuego. Eso es, siempre en el fuego. Cierra sus ojos, por favor. Padre, gracias por tus palabras. Y Señor, enséñanos y ayúdanos a permanecer en la gracia. Por favor, Señor, que podamos permanecer en la gracia, atender con diligencia, para que no nos deslicemos, Señor, y para que no descuidemos nuestra salvación. Gracias por perdonar todos nuestros pecados. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.